Amados hermanos, Dios les bendiga en este día. Quisiera que me acompañaran en un momento para poder meditar en un tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Esta semana leímos en nuestra lectura bíblica de nuestra iglesia Levítico. Y quisiera que viéramos Levítico capítulo 13. Ya vamos a leerlo. Pero es las leyes sobre los leprosos. Y en esos tiempos la lepra era muy común. Vemos también en los tiempos de Jesús. Jesús sanó muchos leprosos. Pero algo que sucedía es que no tenía cura en esos tiempos y también era muy contagiosa. Algunos historiadores dicen que se originó en Egipto. Ahí fue el primer caso de lepra. Vemos ciertas características en el capítulo 13 y vamos a estudiarlas en un corto tiempo. Causaba ciertas erupciones cutáneas y al día de hoy se cree que tiene que ver con la elefantiasis, creen algunos, pero deformaba el cuerpo, dañaba el tejido y las terminaciones nerviosas. Entonces deformaba el cuerpo. Vayamos hoy sí al Levítico capítulo 13, pero específicamente, como decía, el versículo 45 y 46. Y dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza, descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Estas eran algunas señales, o las señales, que debían de llevar los leprosos cuando andaban en las calles. Debía llevar, como dijimos, número 1, los vestidos rasgados. Esta era una señal de luto. En algunas ocasiones una persona tenía contacto con un cadáver también y se volvía inmundo. Pero tenía que ver, como digo, con el luto. Esto significaba que había tocado, se había identificado, había tenido comunión con un muerto o con cosas que Dios había estipulado como inmundas y que sus hijos debían mantenerse alejados de ellas. Lo otro era que su cabeza debería de andar descubierta. Esta también era otra señal de duelo. Algunos creen que se dejaba el pelo largo. Por último, ellos cubrían hasta su labio inferior con un paño. Y, como dijimos, también leímos, iban gritando: inmundo. Bueno, esas eran las señales. Ahora veamos en el plano espiritual qué es lo que el Señor está diciéndonos acerca de los leprosos. Ya es sabido por muchos que la lepra era algo más allá de la carne. Dice que el sacerdote veía la llaga. Algunas veces no estaba claro, o sea, la situación no la podía ver bien, no sabía, no estaba seguro, y lo encerraban por 7 días, y después de 7 días veían si la llaga, sea donde estuviera, en el cuerpo de la persona,
había pasado más allá de la carne. O sea, ya no era hablándolo en el tema espiritual, ya no era un simple pecado. O sea, un pecado, podemos llamar un simple pecado, un pecado de la carne, que era incitado por nuestra carnalidad. Ya había pasado de ese nivel, de ese rango, a algo más profundo, dice, que la carne. Entonces, habían fuerzas espirituales que estaban controlando a esa vida. Estamos hablando de demonios en esa vida. Ya no eran ellos, ya no era su carne, sino que eran demonios, espíritus inmundos, controlando aquella vida. Entonces, pero el Señor nos dejó señales para poder saber si en nuestra vida o en la de otros, no para criticar, sino porque la lepra es contagiosa, debemos mantenernos alejados y pedirle al Señor por las personas que tienen lepra. Entonces, el Señor nos da ciertas características, señales para poder ver, como digo, en nuestra vida o en otra persona, si hay lepra. La cubierta del leproso iba rasgada. Su cubierta espiritual. Sabemos que los vestidos es nuestra cubierta, nos cubren. Entonces nuestra cobertura está rasgada, pero es la cubierta del Señor. Ha sido detenida, ha sido rota, ya no tiene comunión con el Señor. El leproso ha dejado de acercarse al Señor, ya no ora con fervor, ya no lee la palabra con amor a la verdad. Ha dejado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. También tiene que ver con que no tiene un lugar fijo donde recibir la palabra, el alimento espiritual. Anda de aquí para allá, no tiene un solo lugar espiritual, sino que anda comiendo de muchos lugares, anda sin rienda, anda suelto, sin sujeción, que también vamos a ver eso. O sea, no tiene pastor, anda de acá para allá. El siguiente punto dice que su cabeza estaba descubierta. Sabemos que la cabeza nos habla de autoridad y el leproso la debía de llevar descubierta. Y esta palabra tiene que ver con varias áreas. Primero, tiene que ver con que el leproso no tiene autoridad sobre sí mismo. Es otro espíritu que lo gobierna y por lo mismo hace cosas que corrompen la justicia de Dios. También tiene que ver con desenfreno, siempre sobre el mismo punto, tiene que ver con desenfreno y es la misma idea. No tiene control sobre su cuerpo, anda en cosas malas, anda entregado a la inmundicia. Sus miembros los ha entregado a la inmundicia, sus ojos, su boca, sus oídos, todo lo que escucha, todos sus sentidos. Está escuchando la inmundicia de este mundo, como decía, viendo la inmoralidad, hablando palabras corrompidas y escuchando toda clase de música y la inmoralidad que habla este mundo, la escucha. No tiene control sobre sí. Dice una versión que su cabeza está descuidada, no tiene freno. Tiene que ver también esa palabra cuando Moisés subió al Sinaí y dice que el pueblo estaba desenfrenado. Es lo que tiene que ver esa palabra, con su cabeza descubierta. Segundo, también tiene que ver con menospreciar a las autoridades puestas por Dios. No tienen respeto a ninguna autoridad.
llámese los padres, el pastor, los policías, cualquier autoridad puesta por Dios, no tiene respeto, no respeta a la autoridad, no tiene autoridad ni sobre sí mismo, sobre su cuerpo, ni tampoco respeta a las autoridades. Tercero, Levítico 13 nos dice que el leproso cubría su boca y anunciaba que era inmundo. Y es que cubrían su boca. Las señales anteriores de la lepra en una persona ya las vimos, pero el leproso espiritual no se da cuenta que es leproso. Sin embargo, cuando alguien es leproso, cubre su boca. Su boca está cerrada. Pero esa persona, con aquellas señales que ya vimos, anuncia, grita: soy inmundo, soy inmundo. Pero no con sus labios, su boca es lo que dice ahí, sus labios cerrados. Es irónico, con sus labios cerrados va gritando, pregonando que es inmundo. ¿Cómo? ¿Con su boca cerrada? Entonces, eso es en el plano espiritual, con su boca cerrada, es en el plano espiritual. Ellos en lo físico sí, solo se ponían un trapo, podemos decir un paño, y ellos sí gritaban con la boca cubierta, así como hoy andamos con la mascarilla, ¿verdad? ¡Inmundo! ¡Inmundo! Eso es lo que hacían ellos. Pero en el plano espiritual es la boca cerrada, con la boca cerrada. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes le dicen a todos: soy inmundo. No te acerques, soy inmundo. Muchas veces podemos aparentar estar bien, ser buenos cristianos, pero serán nuestras acciones las que revelarán nuestra condición espiritual. Y el hecho de que repite la palabra inmundo conlleva mucha importancia y que debemos estar atentos, pues la lepra, como dijimos, es totalmente y muy peligrosa, es contagiosa. Otra de las cosas que vimos es que la lepra se originó en Egipto y sabemos que Egipto es el mundo y está relacionado con estas señales de leproso, porque estas cosas que hacía el leproso son señales de luto, de un muerto, y nosotros no tenemos nada que ver con muertos. Pero ellos anunciaban así, que estaban inmundos, que tenían que ver con algún muerto, que habían tenido contacto con la inmundicia, con algo que el Señor había declarado que era inmundo. Jesucristo le dijo a aquel hombre que quería seguirle: deja que los muertos entierren a los muertos. No tenemos nada que ver con los muertos. Pero la idea es la contaminación. Y el leproso debía de llevar consigo los habituales signos de duelo por los muertos. Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, amplió las características del leproso. En Judas 1:8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados,
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí sí nos amplía Judas las características del leproso, pero no tiene cura la lepra espiritual. ¿Qué podemos hacer? Si vimos algunas de estas características y las vimos en nuestra vida, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna respuesta de parte de nuestro Dios? ¿Hay alguna salida? ¿Podemos ser limpios y dejar de ser leprosos? Dios nos ha abierto ese camino hacia la sanidad y nos lo revela en la vida de dos leprosos. El Señor sanó muchos leprosos, pero nos revela en la vida de dos leprosos. Uno de ellos fue sanado por él. Cuando somos leprosos, la primera cosa que pasa es que el orgullo nos invade y no queremos ser sanos, ser limpios. También esta semana, en nuestra lectura bíblica, leímos Marcos. Y dice Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este leproso se humilló. Yo me imagino a este leproso hincada la rodilla, en señal de reverencia: Señor, yo quiero entregarte la autoridad de mi vida, que seas tú quien tome el control de mi vida. Me humillo delante de ti. Esa frase, si quieres, no es así ay, si quieres, con desdén, con indiferencia, sino con humildad, reconociendo la autoridad de Cristo, pero también la soberanía y la perfecta voluntad del Padre. Si quieres, Señor, si quieres, límpiame, Señor. Una escena similar, pero que nos revela algo más, lo vemos en la vida de Naamán. Siempre el Señor Jesucristo dijo en Lucas 4:27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Y hoy también, en este tiempo, muchos leprosos hay, muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado. Oh, qué misericordia, sino Naamán, el sirio, uno que no era israelita. Muchos leprosos. Pero ¿cuál era la actitud primera de Naamán? Abana y Farfar son mejores que el río Jordán. El orgullo otra vez. Si ven la lepra en el orgulloso, tiene parte que ver también el orgullo con la lepra. Abana y Farfar. Pero él se humilló y fue limpio. Pero algo también, obedeció. Fue obediente. La obediencia nos cuesta. Nos cuesta obedecer sus preceptos, sus leyes, pero también muchas veces debemos seguir las normas que nuestro pastor, que el pastor que ha puesto
el hombre, el siervo de Dios que ha puesto el Señor en nuestras vidas, como nuestros pastores, a veces nos cuesta obedecer las reglas y normas que pone en nuestras vidas para que seamos sanos. Esa es la respuesta del Señor para nuestras vidas. Ese es el camino que el Señor ha puesto. Si es que se ha hallado lepra en nuestras vidas, queremos ser sanos. ¿Alguien de ustedes que se identificó quiere ser sano? Siga ese camino que nos revela el Señor. Humillarnos, humillarnos. Señor, si quieres. Esto no tiene cura, pero si quieres, Señor, límpiame. Y yo estoy seguro que esas mismas palabras que le dijo al leproso, el Señor dirá: quiero, yo quiero, y sé limpio. Lastimosamente muchos leprosos, como dijimos, no responderán al clamor del Señor para que seamos limpios. ¿Y cuál es el destino? Dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Fíjense que esa llaga tiene que ver también en el hebreo con un golpe que le pasó y se le hizo llaga. Puede ser por muchas razones, pero en las palabras hebreas tiene que ver con una herida, un golpe causado por otra persona. Y muchas veces somos golpeados por otros, heridos por otros, y se vuelve llaga. Y la amargura y la falta de perdón llega. Esto está relacionado con muchas cosas, pero solo quería hacer notar esa parte. Con alguien que nos ha herido, un líder, un hermano, y le echamos la culpa, es por culpa de los líderes yo no crezco, no puedo llegar a la santificación, por la culpa del líder, por la culpa de otros hermanos, yo no puedo avanzar en mi caminar. Puede ser muchas cosas, como digo, pero como retomando lo último, el destino de estos hermanos que no lograron. Dice: todo el tiempo que la llaga, dice Levítico 13:46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, imagínense, y si es para toda la vida la llaga, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada, ya no llegará. Si este leproso no quiere, ya no, se quedará fuera, vivirá solo. Hermano, si te has contaminado con la música no solo mundana, sino la otra música. Hermano, si te has contaminado con la inmoralidad, con la mentira, con el orgullo, la falta de perdón, la amargura, no dejes que eso crezca, que eso siga y pasen años y años y tiempo, mucho tiempo, y se vuelva esa llaga más profunda que la carne. Pero si lo has hecho, hay esperanza, hay esperanza. Y el Señor está esperando que llegues e hincada la rodilla le digas: Cristo, si quieres, puedes limpiar. Y yo, como te digo, estoy seguro, Él te dirá: quiero, sé limpio.